Sí, buenos días, querido pueblo de Gaspar Hernández. Este momento que voy a dedicar a narrarle lo que fue la historia de la educación secundaria en nuestro municipio. Me siento muy conforme en poder brindarle la oportunidad a muchos jóvenes y muchas personas que desconocen cuál fue la historia real de la fundación del Liceo Secundario Leonel Lutero. Pues esto viene desde 1964, año en que el Liceo Secundario Lutero se formó. Les cabe la gloria de la fundación de este liceo al profesor Arcadio Sánchez, quien junto con un grupo de jóvenes que habían salido de intermedia recientemente, se le ocurrió la idea de que Gaspar Hernández debía tener un liceo. Ellos comenzaron, fueron ellos el profesor Felipe Monte, Emilio Almonte, Francisco Suriel, entre otros. Mi llegada al liceo ocurre de la siguiente manera. Me iba a estudiar a Puerto Plata, donde mi hermano en el Liceo José Dubó tenía todo listo para irme, ya que mi hermano vivía frente al liceo. Y vine aquí al poblado a sacar unos papeles para la inscripción mía en Puerto Plata. Ahí hizo contacto el profesor Felipe Monte, que habíamos estudiado juntos en Jovarriba hasta la escuela primaria, y me pone la idea de la formación del Liceo Leonel Lutero en el municipio de Gaspar Hernández. Andaba con mi padre, mi papá y mi mamá les gustó la idea de que me quedara estudiando aquí, y de allí me integro a los trabajos de la formación de ese liceo. La tarea no fue fácil, porque no contábamos con nada, solamente contábamos con un profesor que era Arcadio Sánchez. No había donde sentarse, ni teníamos local donde operar el liceo. En eso el síndico actual, Oscar Balbuena, que también fue estudiante junto con nosotros y fue de los fundadores del liceo, ofreció en los salones del ayuntamiento para que el liceo comenzara a funcionar. Allí comenzamos el primer curso. Los asientos que teníamos eran los que llevábamos, y se nos ocurrió comenzar a recoger los hierros que dejaban las secuelas de los pupitres, como en aquel tiempo lo que se usaba era pupitre. Y todos esos hierros abandonados nosotros los recogíamos, y detrás de la casa del profesor Arcadio Sánchez nosotros montamos un taller donde estudiantes y profesor armábamos los pupitres para nosotros sentarnos. Ahí comenzó el primer curso. Fueron los profesores además de Arcadio Sánchez, José Inocencio Torres y Rogelio Figueroa, un profesor que trabajaba aquí en la escuela primaria. Así comenzó el primer año de sacrificio y de trabajo desde el liceo, con una serie de estudiantes, entre los que podemos citar también a los Vinos, Delmira Reyes, María Miraya, Luigi, Radamé Hidalgo, y una serie de estudiantes que se integraron. El grupo llegó hasta 45, y recuerdo que el último estudiante era Leonardo Albelo, y nosotros le decíamos 45, porque ya era el último que se integró. Luego viene el segundo año, el liceo ya crece, ya tenemos 2 cursos, también seguimos operando en el ayuntamiento. Ahí se integran más profesores, ahí viene el profesor José Alba y el profesor Rolando Alba, 2 hermanos de Moca, que se integran a trabajar junto con nosotros. Allí en el ayuntamiento nosotros duramos 3 años, del primero hasta tercero, pero ya nosotros no cabíamos en el ayuntamiento, porque era un lugar público, y nosotros sabíamos que estábamos ya entorpeciendo la buena gestión y la buena voluntad del síndico actual. Entonces ya allí comenzamos a hacer gestiones para ver dónde nos iba a operar el liceo. En ese tiempo había en el correo, en la área de lo que es el correo, un edificio que era de las Fuerzas Armadas. Ese edificio estaba vacío, era un edificio que contaba de 3 pabellones muy amplios, y la suerte nos acompañó porque el gobierno de Balaguer nombra a un jovero en educación, que era el doctor Víctor Gómez Bellé,
Víctor Gómez Bella estuvo en Gaspar Hernández, le plantamos la idea, se comprometió a que iba a gestionar con el secretario de la Fuerza Armada, que era en ese tiempo Juan René Pichá Javier, para que nos cedieran el local para nosotros mudarnos. Y así pues, se consiguió el local, del ayuntamiento nos mudamos hacia ese local, allí comenzamos la reparación. Cabe decirte que en esos 3 primeros años, el liceo era subsidiado por el ayuntamiento y una ayuda que se consiguió de la Secretaría. Y los aportes que nosotros hacíamos como estudiantes, que pagamos 5 pesos cada uno, para el pago de los profesores y todas las cosas materiales estables que tenía el liceo. Estando en el ayuntamiento se consiguió que el liceo fuera semioficial. O sea que ya cuando nos mudamos al local que nos cedió la Secretaría de la Fuerza Armada, ya nosotros íbamos con semioficial y el gobierno cubría parte de los costos del liceo. Quiero destacar, porque uno hablando un poco, las personas se le escapan. Dentro de ese grupo de estudiantes que dieron al traste junto conmigo y los demás que mencioné para la formación de ese liceo, se destaca a Tiso Guarioné Benítez, que fue el secretario del liceo, y a Zacarías Corniel, que fue un luchador incansable desde el comienzo, un estudiante fajador, que tenía siempre estaba positivo para hacer los trabajos. También estaba Julio Bienvenido Pérez y otros que están todos frente a un mural, frente al liceo, donde están todos los estudiantes que formamos el liceo junto a los profesores. Allí también se integraron profesores como Mireya Pérez, Josefina Ramos, que también fueron en ayuda de nuestro liceo. Ya en 1968, estando nosotros ya terminando el bachillerato, ya en pleno examen, porque venían examinando de Moca, el liceo de aquí era adscrito al Faustino Sarmiento de Moca, y en pleno examen llegó el telegrama haciendo el liceo secundario de un oficial. Entonces, ya de ahí, pues el liceo comienza sus trabajos normales. Viene la graduación, que fue en 1968, la primera graduación que hubo aquí en Gaspar Hernández, y el liceo comienza a trabajar ya como liceo oficial. En cuanto a mi entrada al liceo como profesor, yo me fui a la universidad en el 69, por cuestiones de enfermedad, un semestre de 11 meses, cuando el medio billón. Yo dejé los estudios y vine aquí a Gaspar Hernández. Entonces, faltó el profesor Orlando Alba, y le digo al profesor Arcadio Sánchez que el único que podía sustituirlo en el área natural era yo. Me fueron a buscar a la vereda. Y el 5 de octubre de 1969 comienzo a trabajar como profesor en ese liceo, en el cual duré 34 años laborando. Fueron muchos los episodios que por razones de tiempo no vamos a poder narrar, que pasamos para poder hacer de este liceo lo que es. Ya el local que teníamos allá nos salía pequeño, porque teníamos 5 cursos y apenas tenía 3 pabellones y necesitábamos mudarnos de ahí. Entonces, esa escuela primaria que ahí el Balaguer le había hecho, que estaba laborando donde está el liceo, y ese local estaba abandonado y destruido. Entonces allí comienzan las peticiones y las solicitudes a ver si el gobierno de turno, que era Balaguer, nos cedía ese edificio y nos lo reparaba. No fue fácil, hubo que hacer 2 años de lucha, protestas, movilizaciones estudiantiles, huelgas y toda una serie de cosas para que el gobierno de Balaguer entendiera que debía reparar ese caso. Y se dio así. Y me tocó a mí, junto a Francisco Suriel, a Carminia Monte y a Crumeri Monte y a Abreu, que fue la única vez que yo le di la mano a Balaguer, que yo a Balaguer lo combatí por aire, tierra y mar, pero entendía que en ese tiempo tenía que dejar todas las cosas atrás y caerle. Y allí fuimos y le solicitamos al presidente Balaguer la reparación del liceo. Y ahí mismo él ordenó al gobernador, que era Francisco Michel, le decían el Maco,
que reparara el liceo. Y así fue, se reparó el liceo, se puso en consonancia para nosotros mudarnos, y nosotros de lo que era el correo, de lo que era el edificio de la Secretaría de Fuerzas Armadas, vinimos a mudarnos donde está el liceo. Luego de ahí, el liceo comienza a trabajar normalmente. Entonces, ahí vinieron una serie de profesores que habíamos estudiado ahí, Ramona Morales, Rogelio Hidalgo, Juan Bautista Polanco, una serie de profesores que trabajamos junto al profesor Felipe Montes, que cuando Sánchez salió del liceo fue quien comenzó a dirigir. Entonces, de ese liceo nacen toda la educación secundaria del municipio de Gapán Hernández y de las zonas aledañas. Me explico. El primer liceo que recibe los conocimientos de nosotros fue el Liceo de San Juan. Eso estaba como en 1970 por ahí. Se nos acercó la profesora Edwina Bonilla y como ya nosotros teníamos experiencia en lo que fue la formación del liceo, le hicieron una visita. Nosotros fuimos, fue Arcadio Sánchez, fui yo y fue Rubén Merete, y nos reunimos en eso de 1970 con la profesora Bonilla, con el profesor Miguel Ángel Peroso, con la profesora Fermina Holguín Ceballos y un profesor llamado Carlos William, que yo no sé si es el apellido, pero así era que decía. Y nosotros dimos la pincelada, nosotros no hicimos nada para la formación de este liceo. Simplemente le orientamos y ellos siguieron el trabajo, y hoy, para honra de ellos, tienen un liceo VIP, bien hecho, bien formado, que nosotros no lo tenemos. Nosotros seguimos en ese chiquero que reparamos aquella hora. Sin embargo, San Juan tiene su liceo perfecto. Luego que sale hijo de ese liceo, de Gregorio Luperón, también está el Liceo Jamao al Norte. Eso fue en el 1972, fundado por el profesor Ramón Martín Ley, hermano de mi esposa. Y se nos acercó que si podíamos ayudar en la formación del liceo, nosotros le dijimos que sí. Vino donde Arcadio Sánchez, que es el director, el liceo se hizo adscrito al Liceo Gregorio Luperón y se comenzaron los trabajos de formación de ese liceo. Allí trabajó con el profesor Martínez, la profesora Josefa Cabrera y la profesora Matilde Cepe. Luego nosotros teníamos que ir a examinar ese liceo todos los años. Le dimos buenas ayudas, porque los liceos cuando están en formación hay que saberlo manejar para que los estudiantes no se descarguen. Y se formó el liceo. Luego que el profesor Martínez salió de la dirección de ese liceo, porque él era director de la escuela primaria ahí también, entonces ese liceo fue dirigido por el profesor Danilo Tomo. Hoy para honra y gloria de ellos también, el Liceo Jamao es un liceo con VIP, con un edificio nuevo que nosotros no lo tenemos. Retornando al Liceo de Jamao, ese liceo comenzó a funcionar en lo que es la escuela primaria. Ahí duró toda su gestación y nosotros trabajamos bastante para ayudar para que ese liceo fuera una realidad. Luego, concomitantemente con la formación del Liceo Jamao, porque ya se había comenzado la fiebre de los liceos, de la educación, el amor que tenía la gente por llevar la educación secundaria a sus hijos. Entonces, en Jobarriba, donde es mi tierra natal, el profesor Esteban Morales, que fue quien me alfabetizó, se metió en la idea de que debía formar un liceo, y en realidad lo forma, aunque sin profesores, pero él solo comienza a trabajar con el primer curso. Ese liceo él le llama, eso fue en el 1972, pero casi junto con el de Jamao, le llama el Liceo Padre Villín. Viene aquí, nos pide ayuda, Arcadio Sánchez le dice que sí, que le va a dar la inscripción, y habla conmigo que nosotros podíamos ayudarle. Yo le dije que contara conmigo, que yo era de Jobarriba, y que era un compromiso para mí que en Jobarriba se desarrollara la educación secundaria. Pues como él no tenía profesores, aquí yo le conseguí
que el profesor Valerio, quien les habla, fuimos a trabajar 2 años a Boca Arriba, todas las tardes. Y también nos llevamos con nosotros, que fueron a la clase, el profesor Juan Bautista Polanco y la señora Bautista Higinia Hidalgo, que cariñosamente le decimos la negra. Estos 4 profesores íbamos todas las tardes a trabajar allá, hasta que el profesor Morales encontraba profesores. Y según él fue encontrando profesores, pues nosotros fuimos dejando el área y alrededor de 2 años duramos ayudando. Allí él tenía como secretario a Isidro Sánchez y el recuerdo que el contable era el profesor Guzmán, que hoy está dedicado a la abogacía. Y allí ese liceo comenzó a trabajar y Morales fue un fajador, un hombre que tenía buenas ideas y buenos principios. Y ese liceo hoy trabaja a toda plenitud, pero nadie se recuerda de Esteban Morales. Me parece que no. Luego de que dejamos ya ese liceo, entonces el próximo liceo que comienza es el liceo nocturno, el que está ahí. Ese liceo fue formado por quien les habla, yo fui el artífice de la formación de ese liceo. Pero para ironía de la vida, ese liceo comienza su trabajo en el local del Partido Reformista. Ese local del Partido Reformista, y para mí fue duro meterme ahí. Estaba ubicado aquí frente al ayuntamiento, donde está la que vende, Ibelice, la que vende flores. Ahí recuerdo que unos 3 estudiantes me pidieron que hiciera una reunión con ellos. En mi mente no estaba formar el liceo, porque ellos lo que querían era que le preparara el primer curso. Estaba Eugenia Martínez, hermana de mi esposa, estaba Lale, la señora Luis Manuel, estaba Leoncio Rodríguez, estaba Carmen Lidia, estaba Juan Rodríguez, estaba Leslia Benítez, estaba Rigo, entre otros. Y allí yo hice un compromiso con ellos de que le iba a preparar el primer curso, pero le dije que necesitaba la ayuda de otros profesores, que si ellos estaban dispuestos a cubrir los costos, y me dijeron que sí. Entonces hablé con el profesor Rubén Merete y con el profesor Andrés Corniel. Y entre los 3 comenzamos lo que es hoy ese liceo. Para el primer curso fue fácil, porque cuando hicimos el primero ya los demás estudiantes querían hacer el segundo. Entonces no teníamos local donde meternos, porque dábamos la clase ahí en el local del Partido Reformista, de noche. Y aquí en la Pedro Pablo Arias, con la Libertad, había un edificio que está frente a Yaya, que estaba manejado por el ayuntamiento. Ese local era de un señor que llamaban la Delia Amaro, pero que el ayuntamiento lo había rentado hace mucho tiempo, por muchos años, y ahí funcionaba el mal llamado y mal querido Partido Dominicano. Entonces nosotros hablamos con el síndico del turno de ese tiempo, creo que era Luis Manuel Ovalle, me parece, y nos cedió el local. Ese local tenía 4 pabellones, y ahí nos mudamos, comenzamos a trabajar hasta el 3er año. Junto conmigo ahí, junto con esos 2 profesores, también trabajaron Bernardo Polanco, el difunto, trabajó Esperanza Ureña, trabajó Francisco Polanco, Juan Bautista Polanco también, y una serie de profesores que se nos unieron al buen trabajo de hacer el liceo. Luego, después de los 3 años, nosotros nos mudamos al local de donde funciona el liceo, que ya se había reparado, y nos mudamos ahí. Entonces, ese liceo comenzó a trabajar perfecto de noche, porque fue una oportunidad para el poblado de Gaspar Hernández por fundar ese liceo nocturno. Y en 1982, nosotros conseguimos con la Secretaría de Educación que nos hiciera el liceo semioficial. Y ahí ya trajimos una secretaria, que es la que está actualmente, Carmen Bienvenida Siriaco, y el liceo comenzó a poblarse de estudiantes, y en 1983 conseguimos la oficialización de ese liceo. Hoy ese liceo ha venido a llenar una necesidad muy importante en el municipio,
porque todos los jóvenes que trabajan, los que tienen compromiso diario, las amas de casa y otra serie de estudiantes, los motoconchos, pues vienen a estudiar en ese liceo. El liceo funciona a toda capacidad. Pero la educación secundaria no se para ahí. Sigue el deseo de los estudiantes y los moradores del municipio de Gaspar Hernández de crear otro liceo. Entonces viene lo que es la formación del liceo el Mana Mirabal de Venezuela. Eso fue en 1986. El profesor Félix Arias Mosquea, el profesor Paulino, comienzan las gestiones para la formación de un liceo vehicular. Comienzan los preparativos, comienzan a darle clase al grupo de estudiantes, así mismo como se formaron los demás liceos, que se siente a un núcleo que es el que le da origen. Estábamos en la formación del liceo Hermana Mirabal de Ojo Blanco. Nosotros en el liceo nocturno le dimos la adscripción y comenzamos también a ayudarlos del liceo de nocturno. Íbamos a examinarlo de noche y ese liceo comienza a trabajar a la perfección. Ahí también ayudó mucho el profesor César Augusto Martínez, mi hermano de mi esposa, quien también se integró a esos trabajos. Ya después de ahí la educación secundaria sigue creciendo, porque del liceo de Joven Arriba, del padre Villini, que nace desde aquí, nace el liceo de Blanco Arriba. Ese liceo de Blanco Arriba no lo asesoramos nosotros, sino que lo asesoramos ya los profesores del liceo oficial ya de Joven Arriba. Entonces también aquí ya la educación fue creciendo, porque tenemos un liceo en Magante y secundario, y también tenemos un liceo en Veragua. Entonces el trabajo que hicimos, que comenzamos los primeros estudiantes, es un trabajo, una semilla que nosotros sembramos, y el pueblo y los jóvenes de Gaspar Hernández han sabido asimilar, porque hoy tienen una gama de escuelas y liceos en el municipio que dan al traste con Gaspar Hernández, que es uno de los municipios donde académicamente están mejor ubicados nuestros estudiantes. También nosotros participamos en la formación de lo que fue la escuela primaria nocturna, siendo el señor Tobí Almonte director, que era director de nocturno. Había una dirección nocturna en ese tiempo, en la inspección, había un inspector y había un encargado de la escuela nocturna. Entonces nos le acercamos, cuando eso era un secretario amigo de Tobías, y Zacarías Corniel, Chichi Benítez, Tixi, quien les habla, comenzamos lo que es esa escuela nocturna. Comenzamos ahí, donde está ese liceo. Luego entró Cheo a dar clases también. Y de ahí nosotros, vinieron otros profesores y nosotros fuimos cediéndole la oportunidad a ellos. Entonces ya hoy la escuela nocturna es una realidad en la escuela primaria, que también ha dado su fruto. Agradecemos, quisiéramos que esta pincelada, que no son más que algunos descuentos de lo rápido de lo que fue la formación de la educación secundaria, sean bien aprovechados y que la posteridad le dé buen uso. Muchas gracias.